hace hora es Hasta el Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Emanuel? Bien, Valentina, cuéntanos, ¿qué novedades por allá? Bueno, pues la novedad es que hay una enorme preocupación por la crisis en Medio Oriente, como pues es obvio. El Papa Francisco está siguiendo muy de cerca esta situación. El cardenal secretario de Estado Parolin está intentando, intenta una mediación de parte de la Santa Sede. Se ha entrevistado con el embajador de Israel, con el embajador de Palestina, pero obviamente la situación es muy complicada. El Papa Francisco, al final de la audiencia general, volvió a expresar su honda preocupación y sobre todo la preocupación por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, por esta crisis humanitaria que pues se ve venir. El Papa Francisco ha implorado una vez más que callen las armas, ha repetido que pues con la guerra, con la venganza no se llega a ningún lado. El Vaticano entiende por un lado que el derecho, digamos, del Estado de Israel a defenderse después de lo que pasó el 7 de octubre, pero también pide una reacción con proporcionalidad, se llama en ámbito diplomático. Obviamente pues están muy preocupados por todo por los civiles, de los dos lados. De hecho, el Papa Francisco pues ha pedido repetidamente que se liberen todos los rehenes y pues la preocupación está en los niños, en las personas inocentes que están sufriendo de un lado y de otro, pero con una particular atención en estas horas a lo que sucede en Gaza. Por lo que se refiere a lo que se puede hacer, el Papa Francisco ha dirigido un llamado a todas las personas de buena voluntad, a los creyentes, pero también a los líderes religiosos cristianos y pertenecientes a otras religiones, en el sentido de que les pide que el próximo 27 de octubre haya un día de ayuno, ya lo hubo ayer, pero un día de ayuno, de oración, de parte de toda la comunidad internacional, todos los líderes religiosos. En la Plaza de San Pedro va a haber una hora de oración, va a haber también la celebración de una misa, todo esto para rezar por la paz. El Papa Francisco ha pedido a los creyentes que en este conflicto estén de un solo lado. Hay un solo lado posible, dijo, y ese lado es el lado de la paz. Entonces, bueno, esta es la situación, obviamente una situación que se vive con gran preocupación, pero también aquí por parte de Italia, porque pues por el posible recrudecimiento de violencia terrorista, pues han aumentado las medidas de seguridad en toda Italia, como lo estamos viendo pues en diferentes capitales europeas. Esto por lo que se refiere a la paz. El Papa pues ha dicho también que obviamente está preocupado en que este conflicto vaya a más, que se vayan, que estén involucradas más partes, más países, y que esto pueda llevar a una escalada de la tensión a nivel internacional. Como siempre dice el Papa, pues estamos viviendo una tercera guerra mundial por pedacitos. Esto por lo que se refiere al frente de la guerra, pero bueno, sabemos que aquí en el Vaticano desde hace ya 3 semanas están reunidas más de 400 personas, en su gran mayoría obispos, pero también hay laicos, y por primera vez 54 mujeres con derecho a voto están sentados todos los días en el aula de las audiencias, donde por lo general se celebran las audiencias generales cuando no se celebran en la Plaza de San Pedro. Y este año hay una novedad. Las personas se sientan alrededor de mesas. Hay mesas redondas, digamos así, donde se sientan por los llamados círculos menores, que son por lo general son círculos lingüísticos, es decir, los de habla en español, inglés, francés, etcétera, pero también a veces es por temas, según los temas que se están debatiendo y las afinidades pues de las personas que más interés tengan en ese tema o que más puedan aportar sobre determinados temas. Todos los temas están sobre la mesa. Este es un sínodo que viene celebrándose desde hace más de un año, porque se hizo toda una especie de sondeo de la opinión pública, de los laicos en las parroquias, en todas las diócesis del mundo, para ver cuáles eran las
digamos, los temas que preocupan a los creyentes de cara a la iglesia y su relación obviamente con el mundo. Entonces, bueno, muchos meses de preparación, ahora hay los círculos menores, luego se pasa a la asamblea, hay muchísima participación, todos tienen la posibilidad de hablar, tanto en los círculos menores como luego en la asamblea general, luego se hacen como síntesis, y lo que vamos a ver al final de la próxima semana es exactamente eso, un documento de síntesis que recoja todo lo que se ha escuchado en el aula de las audiencias. No se esperan decisiones porque el Papa Francisco ha querido que esta sea un sínodo celebrado en 2 fases, ahora y en octubre del 2024. Entonces, cuando salgan de aquí, pues vuelven en todas las diócesis prácticamente a elaborar lo que se dijo, lo que se decidió en sentido, digamos, hasta dónde se ha llegado en los diferentes temas, y se va a seguir trabajando en ellos para llegar luego al sínodo de 2024. Pero bueno, todos los temas están ahí. Obviamente los temas de los que habla la prensa, todos los participantes, cada día hay una rueda de prensa en el Vaticano, y todos los que han venido a hablar con nosotros, todos nos dicen que los temas de la bendición de la iglesia a las parejas del mismo sexo, toda la inclusión a las personas de diferentes orientaciones sexuales, la ordenación de mujeres como sacerdotes, que son temas más de la prensa, que es realmente lo que se discute allá adentro. Ahí se habla de muchísimos otros temas, y lo que ellos todos ponen de relieve es que hay una gran escucha, hay mucha serenidad, puede haber divergencias, pero no hay enfrentamientos así violentos, porque todo está entremezclado con mucho silencio y mucha oración. Y obviamente pues esto crea un gran clima de fraternidad, pero todos dicen que es un intercambio impresionante, porque obviamente se van conociendo personas de diferentes partes del mundo, de todo el mundo. Entonces, para todos, hasta este momento, una experiencia muy enriquecedora, aunque para la prensa sale prácticamente nada, porque el Papa Francisco ha pedido confidencialidad en el sentido del silencio. Quieren que la gente esté en silencio para que se pueda concentrar mucho más en la escucha, en lo que sucede ahí y en la oración, y ya, bueno, al final se darán a conocer, digamos así, pues la síntesis de todo lo que se dijo. Así se había advertido, de hecho aquí nos los comentabas desde el principio, que así va a ser, que no íbamos a tener mayor información al respecto. Valentina, sobre el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, este conflicto que está ahí, que el Papa Francisco ha abrazado de manera particular, tratando de interceder. Ahora se le suma lo de Medio Oriente, se complica todo mucho más, Valentina. Se complica mucho más, y de hecho hoy, no te lo comenté, pero al final de la audiencia el Papa también dijo, es que no vayamos a olvidarnos ahora de Ucrania con lo que está pasando en Medio Oriente, porque claro, ese es el gran peligro, toda la atención está en Medio Oriente, en Israel y Palestina, y entonces se corre el riesgo que el conflicto de Ucrania, que hasta hace apenas unas semanas era el conflicto principal, claro, en medio de muchos otros, eso siempre lo ha dicho el Papa, corre el riesgo de pasar a segunda división, y sobre todo que se olvide lo que está pasando ahí. Ese es seguramente un riesgo que se está corriendo, y de hecho el Papa está consciente de ello, y aunque continúe por debajo de la mesa, digamos, la labor que siempre ha mantenido, porque finalmente el cardenal Zuppi, un cardenal italiano, el presidente de la conferencia episcopal, el Papa Francisco lo ha enviado prácticamente a todas partes, a Rusia, Ucrania, China, Estados Unidos. Entonces sigue por debajo de la mesa una no podríamos llamarla mediación, un esfuerzo diplomático, porque la mediación en realidad no ha sido aceptada por las dos partes, pero sí un esfuerzo diplomático que ahora pasa a segundo nivel, porque obviamente el esfuerzo ahora es estar hablando con el embajador de Israel, el embajador de Palestina, etcétera. Las 8 de la mañana con 40 minutos. ¿Alguna posición de Francisco sobre el ofrecimiento del cardenal de Jerusalén, que se dijo dispuesto a hacer un intercambio, irse él para que soltaran a los niños que tienen como rehenes?
No ha habido ninguna reacción oficial. Todos los medios del Vaticano obviamente se han hecho eco de esta propuesta del cardenal Pizzaballa. Él es el patriarca latino de Jerusalén y el Papa lo acaba de hacer cardenal en el último consistorio, hace pues prácticamente el 30 antes de que empezara el sínodo, pero no, los medios del Vaticano se han hecho eco de esta propuesta del cardenal Pizzaballa es un llamado a más, como a ponerse él en lugar de los niños que están como rehenes. Pero el Vaticano solo se ha hecho eco de esta propuesta del cardenal, pero sin comentarios por parte del Papa. Por cierto, Francisco concedió una entrevista a la presidenta de la agencia de noticias de Argentina, TELAM, Bernarda Llorente, donde alertó que pudieran surgir payasos mesiánicos que aseguren que pueden resolver algún conflicto. Vamos a ver el momento. Uno se aferra a milagros, a Mesías, a situaciones mesiánicas como que se resuelva de modo mesiánico. Mesías hubo uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. Ninguno puede prometer la resolución de una cultura, la resolución de conflictos, si no es a través de las crisis saliendo hacia arriba. Y no solo. Pensemos en cualquier tipo de crisis política, ¿no? Un país que no sabe qué hacer, o que en Europa hay varios. ¿Qué se hace? ¿Buscamos Mesías que vengan a salvarnos desde afuera? No. Busquemos dónde está el conflicto, tomemos en mano el conflicto y resolvamos saliendo hacia arriba, ¿no? En la entrevista publicada esta semana, el sumo pontífice subrayó que no se puede salir con enjuagues de una crisis, mucho menos solos, porque se corre el riesgo de caer en un laberinto sin salida. Una crisis tiene movimiento interno, pero de una crisis se sale para arriba. No se sale de una crisis con enjuagues. Hay dos principios de la crisis: se sale para arriba y no se sale solo. Los que quieren salir solo terminan transformando el camino de salida en un laberinto, que siempre da vuelta y vuelta y vuelta. La crisis es laberíntica y las crisis hacen crecer. Además, el Santo Padre enfatizó que se debe enseñar a los jóvenes a manejar la crisis, puesto que sostuvo que saber encontrar soluciones es una sabiduría. A mí me encanta cuando una persona, una familia, un país, una civilización entra en crisis, porque si la resuelve bien, creció. No me encanta cuando se cierran en un problema hacia adentro y no pueden salir. Y una de las cosas que tenemos que enseñarle a los chicos, a las chicas, es a manejar las crisis, resolver las crisis, porque eso da mucha madurez. Papa con estas entrevistas que sigue dando a medios en particular, y en esta ocasión a una agencia argentina. ¿Algún significado específico que tú leas de esto que se ha dado y que se ha publicado esta semana? Bueno, es la segunda vez que le da una entrevista a esta agencia argentina TELAM y bueno, obviamente yo creo que fue un momento importante porque pues hay esta crisis internacional, pero ahí estaba la pregunta que todos los argentinos, pues la pregunta y la respuesta que todos los argentinos quieren escuchar es que obviamente la presidenta le preguntó si le quedan viajes importantes, porque has visto que, te lo comenté, que en los últimos viajes el Papa Francisco nos dijo, bueno, ya es que a mí me cuesta mucho viajar, probablemente haga un pequeño viaje por acá, por Kosovo, pero nada más. Entonces, claro, le preguntó, ¿quedan viajes importantes? Y él inmediatamente dijo, Argentina, claro que sí. Y también dijo una cosa interesante, que le quedaba un viaje, dijo específicamente Papúa Nueva Guinea, y luego dijo, bueno, es que a partir de ese viaje ya me están proponiendo ampliarlo mucho más, que vaya al Polo Sur, que vaya a Australia, Nueva Zelanda, dice, pero si lo juntara todo ya sería como un viaje demasiado largo. Pero bueno, creo que es una respuesta interesante e importante porque nos deja ver que finalmente no se cierran los viajes papales, que todavía tiene sobre su mesa algún viaje importante, como obviamente sería pues volver por primera vez como papa a su país. Claro, pues es lo que querían escuchar además los argentinos, Valentina. Exactamente, porque es que año tras año, entrevista tras entrevista, el Papa dice a veces sí voy, otras veces dice no puedo ir por los procesos electorales, porque no quieren que la verdadera explicación, siempre el Papa ha dicho, es que no quieren que lo jaloneen ni de un lado ni del otro, así dice con una palabra un poco argentina, y es un poco la verdad. Entonces, claro, ahora
parecería como más cerca a este viaje, porque bueno, el Papa, si se lo dice a Argentina de una manera tan clara, parecería que se lo está pensando, pero seguramente, bueno, están las elecciones, como siempre sabemos, entonces habrá un proceso también postelectoral y habrá que ver si el Papa considera que existan las condiciones para que él pueda ir. Valentina, agradezco mucho tu reporte, te saludo. Igualmente. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano.